El santo del día, San Pedro Apóstol, año 67. El nombre de Pedro lo inventó el mismo Jesucristo. Nadie antes había tenido ese nombre. Pedro significa piedra o roca. Su nombre anterior era Simón y su padre se llamaba Jonás. Había nacido en la ciudad de Betsaida, en las orillas del lago de Genezaret. Tenía un hermano llamado Andrés. Cuando se encontró con Jesús ya era casado y probablemente viudo. El Señor le curó milagrosamente a su suegra de una grave enfermedad. El primer encuentro. Pedro fue llevado a Jesús por medio de su hermano Andrés, que junto con el apóstol San Juan fue uno de los primeros discípulos que tuvo Jesús. El primer milagro. Un día en que Jesús estaba predicando a las multitudes a la orilla del mar, temiendo que el gran fervor de aquel gentío pudiera sofocarlo, vio allí cerca a Pedro remendando sus redes y le pidió que le permitiera su barca para desde allí predicar sin peligro al pueblo. Pedro aceptó de muy buena gana y después del hermoso sermón en el cual el Señor narró sus famosas parábolas, Jesús le pidió que remara mar adentro y que echara las redes a pescar. Pedro respondió que toda la noche habían estado echándolas y que no había por allí ninguna clase de peces, pero que en su nombre las echaría otra vez. Y la pesca fue tan extraordinariamente abundante que tuvieron que llamar a los de las otras barcas a que vengan a ayudarlo, porque estaban en peligro de hundirse por el sobrepeso. Al ver este milagro, el pescador Pedro se arrodilló ante Jesús y humildemente dijo: Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pero Jesús le respondió: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. El llamado divino. Pedro tenía una pequeña empresa de pesca junto con sus hermanos Andrés y sus amigos Santiago y Juan. Jesús los invitó a seguirlo y ellos, dejando las barcas, las redes y demás bienes, se fueron con él a colaborarlo en la evangelización. Más tarde, Pedro, con su consabida espontaneidad, le preguntará al maestro: y nosotros que hemos dejado todo por seguirte, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús le responderá: les aseguro que quien por amor a mí deje bienes y familiares, recibirá 100 veces más en esta tierra y después en la vida eterna. San Mateo capítulo 19, versículo 29. Segundo milagro. Pedro tendrá el privilegio de presenciar todos los grandes milagros de Jesús. Fue como una especie de preferencia que el Señor tuvo para con él y para con Santiago y Juan. Ya había visto con sus propios ojos cómo en Caná de Galilea Jesús transformaba el agua en vino, y eso aumentó su fe en el Salvador. Pero luego, una noche de terrible tempestad, cuando ya sentían que se hundían sin remedio entre las aguas encrespadas, se les ocurrió despertar al divino Maestro, y Jesús, poniéndose de pie, mandó al mar y al viento, y el mar se calmó, y el viento se calló, y a ellos les dijo: ¿por qué temer, hombres de poca fe? Y Pedro y sus compañeros decían admirados: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Esto lo encontramos en San Mateo capítulo 8, versículo 26. Andando sobre las aguas. Pedro logró una hazaña que nosotros nos moriremos sin lograrla ni una sola vez: andar sobre las aguas. Él vio una noche a Jesús andar tranquilamente sobre las olas y le gritó: Señor, si eres tú, haz que yo también logre caminar sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y el apóstol se echó a andar sobre las olas, pero al sentir la fuerza del huracán, le entraron las dudas y empezó a hundirse. Entonces gritó: Señor, Señor, sálvame. Jesús le alargó la mano y le dijo:
¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Esto lo encontramos en la Biblia, en San Mateo capítulo 14, versículo 31. Cadena de milagro. Los ojos de Pedro vieron lo que quizás nunca otros ojos en la tierra lograrán ver, la más espectacular cadena de milagros que en el mundo ha habido, lo que hizo Jesús en sus 3 años de vida pública. El Salvador, siempre que iba a obrar un milagro, llevaba a su fiel discípulo Simón Pedro. Era como un robustecerle su fe para que nunca fuera jamás a dudar del poder divino del Redentor. Solamente Pedro, Santiago y Juan estuvieron presentes junto con los dos papás de la niña cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo. Únicamente Pedro y sus dos amigos presenciaron el milagro de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. En la multiplicación de los panes, Pedro contemplaba con sus propios ojos cómo 5 panes se convirtieron en alimento para 5.000 hombres y sobraron 12 canastos de pedazos de pan. Cuando Jesús curó al ciego de nacimiento, allí junto a él estaba Pedro observando. Y lo mismo cuando sana a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, a los endemoniados y a la que sufría una hemorragia desde hacía 12 años. Milagros curiosos. Pedro tuvo el gusto de observar milagros que nunca había pensado presenciar. Por ejemplo, cuando a Jesús llegan a cobrarle el impuesto para el templo y no tiene dinero y envía entonces a Simón Pedro a que vaya al mar y eche el anzuelo y allí prendido sale un pez con 2 monedas en la boca, una para que pague Jesús su impuesto y otra para que lo pague Pedro. Y sobre todo aquel inmenso milagro de Betania, cuando llegan y encuentran que Lázaro ya lleva 4 días de sepultado y Jesús con una sola frase, Lázaro, ven fuera, lo devuelve a la vida. Preferencia. Cuando Cristo va a celebrar su última cena, comisiona a Pedro y a Juan a que le preparen todo en el cenáculo para la solemne Eucaristía y en el huerto de los olivos lleva también a Pedro con Santiago y Juan a presenciar su agonía. Horas tenebrosas y terribles. Ante tantas preferencias divinas podía llegarle a Pedro el peligro de llenarse de orgullo y de sentirse superior a los demás. Y entonces el Señor le permitió las más humillantes de las caídas. Jesús le anunció antes, Satanás ha pedido permiso para sacudirte y le fue concedido, pero también le prometió, yo rogaré por ti para que tu fe no desfallezca y una vez convertido animes a tus hermanos. La noche del Jueves Santo fue terrible para Pedro. Lleno de engañosa autosuficiencia, se atrevió a prometerle a Jesús que aunque otros lo abandonaran, él nunca lo abandonaría. Jesús le avisó, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y así sucedió delante de simples sirvientas y de humildes obreros. Pedro, por miedo, negó a su Señor en casa de Caifás por 3 veces y con juramento declaró que no conocía a Jesús, pero al pasar Cristo por frente a él, le lanzó una mirada impresionante y en ese momento cantó el gallo y Pedro empezó a llorar. En el sitio en el que negó a Jesús y en el que oyó cantar al gallo y sintió la mirada del divino maestro, se levantó después una capilla llamada del gallo canto del canto del gallo, única capilla del mundo dedicada al chillido de un animal. Pero recuerdo de la noche en que Pedro empezó a llorar sus pecados y desde entonces no dejó de llorarlo hasta el último día de su vida. Otra vez, amigo, en la resurrección Jesús se aparece de primero a Pedro para demostrarle que ya lo había perdonado. Luego en las orillas del mar de Galilea se le aparece después de una noche en la que nada han logrado pescar y les manda echar la red hacia la derecha. Le obedecen
y la pesca es abundante. Al llegar a la orilla, ve que Jesús resucitado le tiene preparado el desayuno y luego le pregunta por 3 veces, Pedro, ¿me amas más que esto? El apóstol no se atreve a decirle que lo ama más que esos otros, pero le declara también por 3 veces, en pago de sus 3 negaciones, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y desde ese día queda declarado sumo pontífice de la iglesia de Cristo. Ya en Cesarea de Filipo, cuando el apóstol le dijo al Señor, tú eres el Hijo de Dios vivo, Jesús le respondió, tú te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto lo encontramos en la Biblia, en San Mateo capítulo 16, versículo 19. Difícil encontrar en toda la historia de la religión otro hombre con el cual Cristo Jesús haya demostrado tan extraordinaria generosidad como con Pedro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se narran los formidables milagros que logró obtener este gran apóstol después de la resurrección del Señor. Hasta llega a decir el libro santo, la Biblia, que bastaba que la sombra de Pedro tocara un enfermo para que éste quedara curado. Gloria a Dios. En la persecución de Nerón en Roma en el año 67, Pedro fue crucificado de cabeza abajo, y dicen las crónicas que agonizante en su cruz oyó cantar un gallo y derramó sus últimas lágrimas de arrepentimiento al recordar que un día antes de que el gallo cantara 2 veces, él negó 3 veces al divino Salvador. Pedro arrepentido, Pedro el preferido del Señor, Pedro el entusiasta por Cristo Jesús, pídele al Señor un amor hacia el Salvador tan fuerte y tan generoso como el amor que por Cristo Jesús ardió en tu gran corazón. Gloria a Dios. Amén.